Hola a todos, muy buenas tardes desde España, buenos días en Latinoamérica, colegios del Círculo Iberoamericano de México, Santo Domingo, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, que nos acompañáis en este webinar para familias. De nuevo, pues un poco en la alianza con el Observatorio de Inteligencia Artificial y siempre intentando, de alguna manera, pues bueno, ir dando las dinámicas que entendemos que son importantes dentro de este nuevo escenario que se nos está dibujando a nivel familiar con todo este asunto de la inteligencia artificial generativa. Bueno, como sabéis, ya llevamos todo este año trabajando estas temáticas y yo me gustaría destacar como tres cosas en el entorno familiar, ¿no? La primera, que bueno, pues que vamos a vivir una realidad de inteligencia artificial, ya la estamos viendo, muy acelerada, muy exponencial, y yo siento que los próximos 5 años pues van a ser temas convulsos en muchos aspectos, sociales, laborales, educativos. En segundo lugar, bueno, pues que nuestros hijos, a partir de una determinada edad, quizás más pequeños de lo que esperamos, ya consultan y trabajan mucho con inteligencia artificial generativa. Depende mucho de vuestros colegios, cuál haya sido la política que hayan podido desplegar para poder acometer este tema. Lo que está claro es que ahí hay aspectos de aprendizaje, hay aspectos de uso ético, hay aspectos de ámbito relacional, es decir, hay muchos temas que desde el punto de vista del uso de vuestros hijos, pues es importante. Y luego, bueno, pues tenemos otro aspecto importante que es, bueno, qué ocurre en casa, qué ocurre con las redes sociales que antes, bueno, pues tendrían inevitablemente y tenían su impacto, pero ahora con esto las personas que nos dedicamos al mundo de la educación y la tecnología, pues vemos que se multiplica el efecto y muchas veces desconocemos muchas de las aristas que tiene el tema de la inteligencia artificial generativa, redes, seguridad, huella digital, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hoy para hablar de este asunto, pues tenemos a Laura Davara. Laura, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. buenas tardes, José. Encantada de estar aquí contigo y con todos vosotros. Muy bien, ella es especialista en temas de protección de datos, redes sociales y menores, huella digital, desconexión digital, que es un aspecto muy importante que cada vez vamos teniendo adicciones por ahí que nos pasan desapercibidas y que son una realidad en muchos adolescentes y no tan adolescentes, ¿eh? Creo que hay un punto muy importante de tener esa capacidad de entender lo que es la desconexión digital, ¿eh? Pero bueno, ese será otro asunto. Hoy Laura nos va a hablar un poco pues, del tema de pues, la huella digital familiar, ¿no? Es decir, es importante que entendamos que al final saber qué ponemos, cómo lo ponemos, cuándo lo ponemos, quién lo pone, etcétera, ¿no? En redes y en internet, con todo este tema y la llegada de la IA, pues supone uno de los grandes retos para conocer como familia, ¿no? Así que nada, os dejo un rato con Laura. Laura, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, adelante, voy poniendo tu presentación. Perfecto. Y todo para ti. Muchísimas gracias. A ver, espera, a ver. Nada, Esto, ya está. gracias. Gracias a ti. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Gracias, José, por la presentación. Yo tengo la ventaja y enorme bendición de poder dedicarme a algo que me encanta y es a dar muchísima formación en centros educativos, tanto presencial como online, tanto a familias como a niños, como a profes, como a directores, profesores. Tengo como todo el ámbito educativo, ¿no? Y eso me permite también, pues, que cuando me invitan a dar estas charlas, que yo agradezco muchísimo, me permite contar ejemplos, ¿no? Como decimos aquí en España, diciendo el pecado, pero no el pecador. Yo doy mucha formación en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Cuando José mencionaba Ecuador, México, tal, tengo muy buena relación. Y una vez dije esto de yo voy a decir el pecado, pero no el pecador, me dijeron, aquí decimos, se dice el milagro, pero no el santo, que en el fondo es lo mismo, pero en versión un poco positiva, ¿no? Entonces, cuando me propusieron el título de la huella digital de mi familia, porque la privacidad es la nueva seguridad, pues preparando un poco la presentación, yo dije, bueno, de alguna manera quiero partir de lo que creo que intuís o sabéis los padres. Es verdad que no os conozco de nada, entonces estoy haciendo un poco una digamos, un poco una previsión sin conoceros de nada, pero sí que creo que
todos intuimos o sabemos que si no le ponemos límites a nuestros hijos, van a querer estar todo el tiempo con el móvil, ¿verdad? Con el móvil, con la tablet, con internet en general, pues ahora con la inteligencia artificial generativa o con las redes sociales que todavía no han muerto, o sea, es así, que parece que todo es IA, no todo es IA, hay mucha IA, pero no todo es IA, ¿no? Y muchas veces se vincula. Por otro lado, estoy convencida de que todos sabéis lo que es el Fabin, lo que pasa que quizás no sepáis el nombre, no sepáis la denominación. El Fabin es algo que a todos nos han hecho alguna vez y que quizás algunos de nosotros hayamos hecho alguna vez sin quererlo, sin ser consciente, ¿no? Y que nos parece de muy mala educación, que no nos gusta, que verdaderamente nos genera un malestar. Fabin es el término que se utiliza para cuando, pues imaginaos que en vez de ser online, José y yo hubiésemos quedado para dar esta charla presencialmente y estuviésemos pues en Madrid dando esta charla presencialmente. Entonces, José me dice, hola, pues oye, soy José, le digo, soy Laura, tal, dos besos, nos presentamos. Entonces José empieza a hablarme y a decirme, pues van a venir tantas familias de tales sitios con estas necesidades, tal. Y yo, en vez de mirarle a él cara a cara, le estoy escuchando y diciendo, ah, sí, sí, muy interesante, pero mirando el móvil, ¿no? Eso es hacer fabbing. Entonces, es un término que en español se suele traducir por ningufoneo, como de ningunear con el teléfono. Es verdad que el término es muchísimo, vamos a decir, mucho menos atractivo, ¿no? Entonces, bueno, se habla de no me hagas fabbing, ¿no? O no me fabes. Entonces estoy convencido de que todos con vuestros hijos, incluso con compañeros de trabajo, con familiares, es como, "Jo, no quiero que estés con el móvil mientras estás conmigo". Y luego sí que creo que todos intuís más o menos, o bueno, en muchos casos sabréis, y espero que no sea el caso, pero por probabilidad, pues quizás alguno de vosotros, bien en vuestras propias familias, bien en conocidos, en familiares, en amigos, habéis tenido algún caso de ciberacoso cerca o de cibercontrol o de grooming. Entonces yo sí que quería empezar con la parte un poquito más negativa y explicando un poco la importancia de la privacidad, tanto para prevenir como para, vamos a decir, no solucionar, porque hay veces que el mal ya está hecho, ¿no? Y milagros, pues a Lourdes, o sea, no podemos dar marcha atrás y solucionarlo, pero sí que de alguna manera podemos prevenirlo y gestionar el impacto, ¿vale? O sea, al final el cuidar la privacidad, el acudir a las normativas, pues en este caso de protección de datos, ¿no? Decía José al principio, el tema de la desconexión digital es un derecho que está previsto, ha sido incluido en la normativa de protección de datos en España, porque ya pues se está viendo que verdaderamente tenemos una relación, vamos a decir, poco sana con, bueno, pues con la tecnología, ¿no? En muchos casos, los adultos y los menores, que muchas veces se echa la culpa un poco a los menores y no solo los menores. A veces los adultos somos los primeros que no tenemos quizás la relación ideal o idílica, ¿vale? Con la tecnología. Entonces, bueno, yo os he puesto aquí los problemas quizás más frecuentes. Obviamente, yo cuando hablaba con Clara, que fue la persona que me escribió para, ¿no? Pues para contar conmigo, que desde aquí se lo agradezco, no sé si está conectado o no, pero le agradezco pues, la invitación, el trato, ¿no? Y todo. Me decía, no, pues tampoco va a ser un perfil muy variado y no te sé decir las edades, ¿no? Pero yo decía, no es lo mismo dar una charla a padres que tienen hijos de 5, 6, 7 años que a padres que tienen hijos de 15, ¿no? O sea, y menos en temas de tecnología. Aunque hay unas bases comunes, ¿eh? Y las bases comunes sí que es cierto que yo las cuento siempre, pero luego a la hora de personalizar, ahí está el tema, ¿no? Entonces, como no sé qué edades tienen vuestros hijos y cuál es vuestra, vamos a decir, vuestra casuística, pues a mí José me ha dicho que deje un espacio al final para plantear las dudas. Os voy a ir contando realidades que yo veo en los colegios y cada uno pues que se sienta un poquito interpelado por lo que más le toque, ¿no? Entonces, el tema de ciberacoso, ciberbullying, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Que muchas veces parece como que cuando hablamos de tecnología, si lo decimos en inglés suena mejor, pero es exactamente lo mismo. Es cuando hay un acoso entre iguales, esto es muy importante, no podemos llamar ciberacoso a todo, es decir, si hay una
situación, vamos a decir, inadecuada, de ataque, tal, de alguien de 25 años a alguien de 8, no es ciberacoso en sentido estricto, en sentido jurídico, si me permitís la expresión, ¿no? Pero bueno, de manera coloquial podríamos llamar a ciberacoso cualquier uso inadecuado de la tecnología para acosar a alguien, hacerle daño, humillarle, ¿no? Presionarle, tal. Em, o sea, ¿cuál es el papel de la privacidad en el ciberacoso? Pues para empezar, cuidarla en el sentido de practicar lo que se conoce como vanity searching, ¿vale? Que os hablaré también de ello, os lo recordaré cuando hablemos de suplantación de identidad, que es esa práctica de buscarte a ti mismo y a los tuyos, si son, ¿no? Pues más pequeñitos, en las redes sociales, en la inteligencia artificial, en páginas web, en los buscadores, para ver qué se dice de ti. O sea, el primer punto para solucionar un problema es conocerlo. Y si tú no conoces que alguien te está insultando en Internet, ¿no? Por poner un ejemplo sencillito de ciberacoso, es imposible que tú le pongas solución. O sea, te puedo decir, se puede denunciar, puedes acudir a esta vía, la Agencia Española de Protección de Datos te puede ofrecer esto y esto. O sea, yo puedo decir un montón de, vamos a decir, de pautas, pero si no lo conozco, ¿cómo le voy a poner un problema, no? O sea, ¿cómo le voy a poner una solución? Entonces, ese es el primer punto. El ciberacoso al final se puede materializar de diferentes maneras. Os pongo ahí happy slapping. Happy slapping es un término que, bueno, a mí me parece horroroso porque la traducción es paliza feliz, ¿no? Es algo que ha ocurrido siempre siempre, históricamente en los coles. Yo lo digo muchísimas veces. Gran parte de los problemas que achacamos a la tecnología no son de tecnología, son de siempre, son de respeto, son de educación, son de valorar mi intimidad y la intimidad del otro, son de valorar mi privacidad y la privacidad del tercero, pero es verdad que la tecnología lo ha incentivado, ¿no? Lo ha aumentado. ¿Qué es el happy slapping? Es un ejemplo de esto. El happy slapping es cuando, pues evidentemente, como un error enorme, quedamos a pegar a alguien a la salida del cole o en el recreo, tal. Eso cuando yo era pequeña ocurría, cuando mis padres eran pequeños ocurría. ¿Qué pasa? Que ahora sigue ocurriendo, pero ya no es solo que quedamos a pegar a Pepito, es que quedamos a pegar a Pepito y alguien lo graba, lo sube, le crea un perfil, le insultan otros, entonces el daño permanece muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces también es el punto de ser consciente del valor de cada uno y del impacto que tiene el que todo eso esté publicado en Internet. El tema de la adicción lo voy a tocar poquísimo por falta de tiempo, pero sí que quería mencionarlo. Os pongo ahí adicción entre comillas porque al menos en España, ¿vale? Yo no sé en todos los países del mundo, pero al menos en España, la adicción a las redes sociales como tal o a la inteligencia artificial no ha sido calificada como adicción. De momento solo ha sido calificada la adicción a los videojuegos. Entonces, si queremos ser rigurosos y correctos, lo que tenemos que hablar es de uso abusivo, de uso inadecuado, de uso excesivo, ¿vale? Pero no de adicción. Sí que os digo que si os interesa el tema de adicción, en la cuenta de Instagram que tenéis ahí en la diapositiva de Aprendiendo con Davara, es una cuenta que llevo personalmente yo, ¿vale? Del que en concreto con el tema de la adicción tenéis que hacer bastante scroll, ¿no? Ahí hacia abajo hay 12 posts hablando de diferentes síntomas o, bueno, no sé si síntomas porque yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero bueno, como indicios que te pueden hacer pensar que quizás la relación que tienes con la tecnología no es del todo sana, ¿no? Y también hay una parte de esa necesidad de compartirlo todo que muchas veces también tenemos los padres, los tíos, los abuelos, ¿vale? Los profes, que eso daría para un mundo aparte. O sea, si alguien quiere preguntarme por algo del sharenting, que es esa práctica, ¿no? En la que son los propios familiares quienes exponen la vida de los menores en redes sociales, bien para monetizarla, como puede ser lo que se conoce como Instamamis o Instapapis, ¿no? O bien para presumir, porque normalizan el contar, pues ahora voy a hacer esto, pues ahora estoy en Cuenca, pues ahora estoy en no sé dónde, pues ahora me he ido a República Dominicana, pues ahora, ¿no? Ahora que cada vez el verano está más cerca, pues en vacaciones pasa mucho, ¿no? El presumir de vacaciones perfectas y estas cosas. Entonces ahí hay que darle una vuelta también a qué estoy haciendo yo con la privacidad de mi hijo. O sea, de hecho os diré que en España se quiere regular, veremos cómo se concreta, pero se quiere poner un poquito de coto al sharing.
El tema del sexcasting, que os lo pongo ahí también, es cuando acceden a la webcam de tu ordenador, ¿vale? O sea, yo ahora mismo la tengo abierta, pero yo tengo una pegatina, ¿vale? En el que si yo hago así, no me veis, y si yo hago así, me volvéis a ver, ¿no? Pues eso también son pequeños gestos de privacidad y lo tengo en el móvil, lo tengo en la tablet. Desde luego, cuando estoy en la habitación y me voy a poner el pijama, no tengo el móvil enfocando a la zona en la que yo me cambio, ¿no? Me pongo el pijama porque obviamente pues para quitarme una prenda de ropa me desnudo, ¿no? Entonces si alguien accede a mi webcam, y esto ha ocurrido, nosotros tuvimos un caso en el despacho hace bastantes años de una chica de 15 años que tranquilamente se estaba quitando el uniforme y poniéndose el pijama y un ciberdelincuente accedió a su webcam. Pues oye, esto es tan sencillo como poner, ¿no? Como ser consciente del valor de la privacidad y de que no podemos controlar lo que hacen los otros en un porcentaje altísimo de las ocasiones, no solo en la privacidad o en la tecnología, sino en la vida. Al final tú puedes controlar lo que haces tú, pero no puedes controlar mucho más, ¿no? Lo que hacen los demás. El tema del sexcasting es tan fácil como poner pues bueno, esa pestañita, ¿no? Que la corres y ya está. Del tema de suplantación de identidad es importantísimo que seáis conscientes que es una realidad mucho más frecuente de lo que creéis y desde luego lo que deseáis, eso lo tengo claro, pero de lo que creéis, el tema de la suplantación de identidad entre menores. De hecho, veréis que luego os pondré un ejemplo de un caso real que podéis consultar en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. No le ven el problema. No, o sea, yo doy, como os digo, muchísimas charlas, yo prácticamente todas las semanas tengo entre 2 y 3 charlas de ámbito educativo, bien sea a padres, a profes o a niños de todas las edades. A partir de sexto de primaria, ¿vale? O sea, como 11 años, es mucho más frecuente de lo que creéis el crearle un perfil falso a un compañero por hacer la gracia. O sea, si no lo hacen con maldad, o sea, y de hecho os diré que cuando yo cuento, bueno, el caso, ¿no? Que os contaré después, ¿no? En el que los padres tuvieron que pagar una multa importante porque un chico pues creó un perfil falso a otro compañero y generó un cierto contenido, lo que me dicen es no se lo cuentes a mi padre. No me dicen, no, a mí eso no me va a pasar, ¿no? O sea, es como si yo os digo, no, y de repente alguien me dice y me dice, oye Laura, que sepas que por ir a 180 por la carretera me han puesto una multa de 10.000 euros, ¿vale? Y entonces yo, que no voy a 180 por la carretera, nunca jamás en mi vida voy a decir, ah, bueno, pues se lo merecía, ¿no? O, jolín, pues es un montón de dinero. O, pero no voy a reaccionar diciendo, uf, madre mía, no se lo cuentes a nadie, y sobre todo que a mí no me pillen, porque no me siento identificada. Yo lo que os digo es que los menores conmigo sí se sienten identificados en esa suplantación de identidad, porque yo la doy por hecho, porque yo digo, oye, si se os ocurre la idea de crear un perfil falso, que sepáis que las consecuencias son estas, ¿vale? El tema de los trastornos de conducta alimentaria, os digo un poco lo mismo que con el happy slapping. No es algo culpa de la tecnología. O sea, trastornos de conducta que nos llevan pues, a querer pues vomitar para estar mucho más delgados o tal, no es culpa de la tecnología. Lo que pasa que la tecnología lo fomenta de alguna manera o desde luego lo ayuda, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay varios grupos, pero tanto en WhatsApp como en Instagram como en TikTok, hay varios grupos en los que se animan a no comer, se dan trucos para dejar de tener hambre, se ponen retos de ten la cintura del tamaño de un folio. O sea, ¿sabéis de qué, o sea, qué nivel de delgadez extrema sois conscientes? Tiene que tener alguien para tener la cintura del tamaño de un folio. O sea, es una locura, ¿no? Entonces, bueno, pues al final sí que se dan pautas y se animan. Es cierto que todas las redes sociales tienen esos mecanismos de denuncia y cada vez más están poniendo más medidas en los que si detectan, pues quizás búsqueda donde ponga anorexia o lo que sea, te lo bloquean y te sale un aviso, ¿no? Un teléfono de, oye, si estás teniendo algún problema de alimentación, llama a este teléfono y tal, pero aún así se lo saltan. Y os digo que los controles parentales no solucionan esto. O sea, de hecho, una pregunta que me surge con muchísima frecuencia es que qué opino yo de los filtros, ¿no? De Family Link, de tal, del de Apple, de todos, de control parental. Y yo siempre digo lo mismo. Como una medida más, ok, fenomenal. O sea, yo creo que
que nada es poco para proteger el bienestar de los menores, ¿vale? Nada es poco. Pero sí que mi sensación y mi experiencia es que los que utilizáis controles parentales tenéis o recibís una cierta sensación de seguridad. De, no, no, esto, mi hijo no ve pornografía porque está todo capado. No, no, a mi hijo no le van a crear un perfil falso porque no puede entrar en esto. No, no, mi hijo no tal porque no tiene ninguna red social. Y yo digo, pero tío, WhatsApp. Ah, sí, sí, WhatsApp sí. WhatsApp ya es una red social, o sea, a mí cada vez en el despacho nos están llegando más temas de ciberacoso a través de la plataforma Teams del colegio, Teams o la de Google, ¿vale? O sea, la plataforma educativa del colegio porque es un servicio de mensajería instantánea. Entonces, no estemos ciegos. Yo entiendo que todos los padres queréis que no le pase a vuestros hijos, a mí me pasaría igual, y no le va a pasar todo esto malo que yo os voy a contar, pero lo más grave y lo peor que podemos hacer es estar ciegos, ¿vale? El tema de cibercontrol sobre todo es importante para los que tengáis hijos un poquito más mayores, quizás a partir de 13, 14, 15, ¿vale? E incluso de 15 para arriba, incluso en punto universitario. Es cuando hay un control de normalmente la pareja, puede ser en los amigos, pero normalmente es la pareja, ¿no? Pues tú empiezas a salir, yo me quedé con Carlos a los 15 años, me enamoro perdidamente y estoy convencida de que va a ser el padre de mis 500 hijos, ¿no? Y resulta que luego descubro que no le gusta viajar y me desenamoro completamente. Entonces, pues yo al futuro padre de todos mis hijos, aunque luego no lo sea, pues le doy la vida entera, ¿no? Y si me dice que me instale una aplicación, me la instalo, y si me dice que comparta ubicación todo el rato, lo hago, ¿no? Entonces se acaba convirtiendo en una relación pues tóxica, ¿no? Lo que dice. Entonces, todo eso hay que educarlo y decir, oye, la privacidad aquí es imprescindible, ¿no? No es que yo no confíe en ti, es que yo tengo mi privacidad y quiero que la respetes y no quiero que sepas todo el rato dónde estoy, porque hay un punto de mi vida privada, mi tiempo privado, mi todo, ¿no? O sea, yo, fenomenal, tenemos una relación, yo te lo cuento, hablamos fenomenal, estamos perfecto, pero cuidado, ¿no? El tema del sexting quizás sea lo más peligroso que haya porque se genera en un entorno de confianza, ¿vale? El sexting es cuando tú envías una foto o un vídeo de sexting de base, no es malo. De hecho, hay parejas ya asentadas que consideran que el sexting es bueno para su relación, ¿no? Sexting viene de sex y texting, ¿vale? O de sexual y texting, que es como enviar contenido erótico en un clima de confianza, normalmente pues a tu marido o a tu pareja, ¿no? Em, ¿Cuál es el tema? Que en el momento en que sale de tu dispositivo, de tu móvil, de tu tablet, de lo que sea, pues el descontrol es total y al final no sabes dónde puede acabar. Entonces es importantísimo decir, oye, mira, nunca te hagas una foto desnuda o un vídeo, ¿no? Normalmente lo practican mucho más las chicas, ¿vale? El envío. Hay sexting de chicos también, pero normalmente es mucho más frecuente en las niñas. Nunca envíes una foto desnuda por un punto de privacidad, de intimidad, de, oye, es tu cuerpo, es tu vida, el impacto que puede tener, ¿no? Y al final, oye, tú dices, no, pero es que yo estoy convencida de que mi amigo Pepe nunca jamás va a enviar esa foto. Bueno, si es que a lo mejor no la envía mala idea, la envía sin querer, ¿no? Porque a todos nos puede pasar, pues haber enviado quizás una foto o un vídeo a un chat que no queríamos. El tema del grooming es cuando una persona adulta se hace pasar por un menor para ganarse su confianza y pedirle imágenes. Os contaré dentro de un ratín o sea, un caso real, ¿no? De un chaval un poquito mayor con una niña un poquito más pequeña y al final juegan con un punto de presión, de rapidez, de insistir, que es un tema delicadísimo en el que hay que formar mucho. El tema de la demencia, sí que al hablar de inteligencia artificial, creo que os lo tengo que contar. Mirad, se llamaba demencia G antes y entonces yo un día, pues investigando y pensando, preparando un artículo, me di cuenta de que demencia acababa en IA, ¿no? Y que todo era IA, todo era IA, todo era IA. Y dije, jo, ¿por qué se llama demencia G? Se llama demencia G porque hay varios estudios que demuestran que como dependíamos tanto de Google, claro, ahora ya es de la, de la IA, ¿no? Pero haciendo mucho dependíamos tantísimo de Google que yo os decía, imaginas, acabáis la charla y decís, ay, ¿cómo se llamaba esto que decía Laura tal, de que te pegaban en el cole, ¿no? Y lo grababan y tal, y antes de que alguien se para a pensar 5 segundos y le salga happy slapping, ¿vale?
lo estamos mirando en Google o estamos diciendo, oye Siri, Alexa o lo que sea o tal, o buscándolo en la IA, ¿no? Entonces, eso había generado que hubiese, o sea, que estuviesen apareciendo los síntomas de demencia muchísimo antes, muchísimo más pronto, que antes de que tuviésemos esa, vamos a decir, mala relación con la tecnología. Y el tema de la dismorfia es un trastorno que nos lleva a querer parecernos a nuestro selfie. Entonces decís, mira, tu selfie eres tú, ¿sabes? O sea, es así, no hay nada más parecido a ti que tu selfie. Ya, a tu selfie con filtros. Entonces, ¿qué pasa? Que al menos en España se ha multiplicado por 4 el número de cirugías estéticas en los últimos años en personas de 16 a 25 años, precisamente por lo que vemos en redes sociales, ¿no? Entonces, dicho un poco lo que creo que sabéis, os voy a contar alguna cosa, ¿vale? Que quizás no sepáis. Quizás no sabéis que en Instagram podéis crear cualquier usuario de Instagram mayor o menor de edad, porque el tema de verificación de edad, bueno, veremos, ¿no? Veremos cómo acaba, pero ahora mismo la verificación de edad es marcar una casilla, ¿no? Poniendo sí, soy mayor de 18, soy mayor de 14, o poner la fecha de nacimiento, ¿no? Que cuadre con ser mayor de 14 años. Pues cualquier usuario de Instagram puede crear una inteligencia artificial y aquí os he hecho captura de pantalla de las más utilizadas. Las más utilizadas son, te digo tu futuro, soy la persona que más te quiere, soy tu mejor amigo, cuéntame tus problemas psicológicos. Y lo puede crear cualquier usuario de Instagram con buenas intenciones o con no tan buenas, ¿vale? Quizás tampoco sabéis, por ejemplo, en el tema de dismorfia, yo hay una cuenta que recomiendo siempre, que me debería pagar, porque realmente es que ni nos conocemos, pero me parece que hace una labor buenísima y la recomiendo siempre, se llama Belleza Falsa. Os pongo ahí algunas capturas de pantalla bueno, de dos personas famosas, también depende de la edad y de los gustos, ¿no? La de la izquierda es Lola Índigo, que es una cantante pues, muy conocida, y la de la derecha es Mar Flores. Con y sin filtro. Si ampliaseis la foto, ¿vale? Si la pudiésemos ver un poquito más de cerca, veríamos que prácticamente parecen personas completamente diferentes. Es una cuenta que publica fotos con y sin filtro y yo la recomiendo mucho en el sentido de, bueno, al menos de vez en cuando, ver contenido real, ¿vale? Ver contenido real. Y las dos fotografías que os pongo en medio son creadas por inteligencia artificial. Ninguna de estas dos chicas existe. Y os digo lo mismo que con el tema de belleza falsa. La que tenéis más en el extremo, ¿vale? Más según miráis la pantalla a la derecha, vamos, es un robot, ¿no? Es una persona creada, es una persona de mentira, creada con inteligencia artificial, que presentó un programa en España y al acabar un programa de televisión y al acabar el programa dijo, bueno, y soy una inteligencia artificial y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Entonces es un poco generar esa conciencia crítica en los niños, ya no solo sobre la privacidad y la ciberseguridad, que por supuesto sí, sino sobre lo que vemos, sobre lo que compartimos o sobre lo que se comparte con nosotros, sobre de quién nos fiamos, ¿no? O sea, no vamos a hablar aquí de las figuras de los influencers porque no nos da tiempo, pero la que tenéis en medio con el vestido naranja es la mayor influencer virtual del mundo, ¿no? Tiene muchísimos seguidores. Entonces ya no es un punto que ahora María Pombo, que es una influencer muy conocida en España y en algunas partes de Latinoamérica también, diga, oye, esta crema es buenísima, ¿no? O este pintalabios o lo que sea, o para su hijo que recomiende juguetes, sino que lo va a hacer ya una inteligencia artificial. Entonces ni siquiera hay un punto personal en ningún sitio, ¿no? En ningún sitio. Bueno, aquí os pongo para los que seáis también, claro, os pongo lo que quizás no sepas y deberías saber, ¿vale? O sea, así por ser un poquito sincera. Lo que quizás no sepas y deberíamos saber, pues que en YouTube Kids hay pornografía. Nos guste o no nos guste. Oye, Laura, ¿pero es legal que haya pornografía en YouTube Kids? Realmente sí, no es ético, pero legal, el tema está en que YouTube no puede, vamos, no puede, no quiere, ¿vale? Invertir los miles de millones de euros que le harían falta para que una persona viese desde el segundo 0,1 de vídeo hasta el último, que no haya absolutamente nada que infrinja sus términos y condiciones. Entonces,
YouTube no deja de ser un negocio de varios miles de millones de euros, en el que no le compensa hacer eso. Entonces tiene un algoritmo que frena bastante contenido ilícito, pero no todo. Entonces la responsabilidad legal de YouTube empieza cuando tiene conocimiento efectivo, ¿vale? Conocimiento efectivo. Entonces es importantísimo saber que dentro de YouTube Kids hay pornografía. Yo, todos los que tengáis hijos en torno a los 6, 7 años, os recomiendo ver un documental que se llama Generación Porno. No verlo con los niños para nada, no lo estoy recomendando, pero sí verlo vosotros y que veáis cómo, al menos en España, la media de primer contacto con la pornografía está en los 8 años. Eso quiere decir que hay algunos niños que empiezan a los 6 y hay otros que empiezan a los 10, ¿vale? O sea, pero la media está en 8 años, nos guste o no nos guste. Entonces, tenemos que educar también en el valor no solo de la privacidad, sino de la intimidad, del respeto, de cuando mantienes una relación sexual con nadie, con alguien, y no solo sexual, amorosa, afectiva, ¿no? El respetar cada decisión de cada uno de los dos, ¿no? Y al final el porno o sea, educa en todo lo contrario, ¿no? Yo hace años escuché una frase de o le educas tú o le educa el porno y, o sea, me pareció muy dura, pero muy realista, ¿no? Y os digo que hay pornografía en YouTube Kids porque participé hace como 2, 3 años en un congreso de pornografía en el que a mí me preguntaban cómo podías eliminar un determinado contenido que se hubiese utilizado, ¿no? Pues con tu cara, con tu cuerpo para generar contenido pornográfico y en la mesa redonda en la que yo participaba, pues había una investigadora que había investigado varios vídeos de YouTube Kids y había puesto escenas explícitas que estaban normalmente pasada la mitad del vídeo, ¿vale? O sea, nunca lo ponen ni al principio ni al final. Entonces, yo sé que podéis decir, madre mía, qué desastre, ya no nos podemos fiar de nada, tal. Sí, pero es la época que os ha tocado vivir con lo bueno y con lo regulinchi, ¿vale? Os pongo ahí Réplica, Lucía, Character AI, no sé si las conocéis, son aplicaciones que ofrecen compañía, aplicaciones de inteligencia artificial, por supuesto, que ofrecen compañía. Os voy a decir que la semana pasada estuve dando charla en un cole a alumnos de sexto de primaria y me decían, no, pues el otro día tal, al volver del viaje de esquí con el colegio, estaba viendo con un chaval que tenía al lado, ¿no? Con un vídeo del FIFA, o sea, de fútbol, ¿vale? Y nos salió un anuncio de tener una novia por IA, jaja. Digo, ay, ¿te hace gracia? Entonces, ¿qué pasa? Que lo de tener pareja por inteligencia artificial o amigo o compañía o tal es muchísimo más frecuente de lo que queréis ver. Os lo digo, yo me atrevo a decir que en un plazo de 5 años máximo todos vamos a conocer a alguien cercano, no os digo, sí, lo vi en la tele, que un zumbado, no, no, todos vamos a conocer a alguien más o menos cercano, no digo que seáis vosotros ni que sea yo, que tenga o bien un amigo o bien un novio de inteligencia artificial. Estoy convencida porque están invirtiendo muchísimos millones de euros en ello. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si nos relacionamos solo con la inteligencia artificial, cuando luego llega la pareja real, ¿vale? O la amiga real, queremos exigirle lo que le exigimos a la IA, que esté disponible 24/7, que haga exactamente lo que yo le pido, que me envíe fotos, porque estas aplicaciones pues también pueden enviar fotos y pueden hacer todo lo que os podáis imaginar más o menos subido de tono. El tema de la palabra clave es que es importantísimo que tengáis con toda vuestra familia, no solo con vuestros hijos, o sea, yo lo tengo con mis padres, con mis sobrinos, los tengo con mis íntimos amigos, ¿vale? Una palabra clave para ver si hay una estafa por inteligencia artificial o no, porque con solo 3 segundos de tu voz clonan tu voz y no es que te llame un robot, ¿no? Que diga, he secuestrado a tu hijo, tal. No, no, es que te llama tu hijo con la voz de tu hijo, las pausas de tu hijo, la entonación, el volumen, o sea, da miedito, ¿eh? A mí me enseñaron la prueba y da pánico. Y la manera más rápida es decir, oye, mira, que sí que yo te hago el Bizum, que si te han estafado, te has quedado tirado, lo que sea, tal, simplemente quiero comprobar que tú eres tú, por favor, dime cuál es nuestra palabra clave. Oye, pues perro, gato, chimpún, lo que sea, fenomenal, ¿vale? Pero tened una palabra clave. Os contaba antes que en el tema de suplantación de identidad ya ha habido multas de la Agencia Española de Protección de Datos. Aquí es el caso en el que le ponen 10.000 euros de multa, ¿vale? A los padres de un chaval, porque claro, el menor no tiene el dinero y no puede ir a la cárcel. Entonces, 10.000 euros de multa por crear un perfil falso. O este caso de 5.000 euros de multa a un chico de 16 años por chantajear
a una niña menor de edad, ¿vale? Creo recordar que tenía 10 años, para que le enviase fotos íntimas. ¿Qué pasó? Que se ganó su confianza por Instagram. En un momento dado, pues el chaval pidió una foto subida de tono, la niña la envió, pues para ganarse más la confianza de ese niño, ¿no? Como para pues sentirse más mayor, lo que sea. Al final todos podemos caer un poco en esa trampa, en ese engaño. Y entonces el chaval, en el momento en que tuvo una, dijo, o me envías más o publico la que ya tengo. Y gracias a Dios la niña tuvo a bien decírselo a sus padres y se logró localizar quién era el chaval, le pusieron una multa y todo quedó en un susto terrible, pero bueno, en un susto terrible que podría haber sido mucho peor, ¿vale? Mucho peor. Y aquí os pongo la primera multa que ha habido en España por deepfake, que es ese, pues poner la cara de alguien en el cuerpo desnudo de otro alguien. Os voy a decir que los que son más mayores, los de bachiller, no le ven el problema porque dicen, pero si no es su cuerpo, si no es ella, si yo ni la he tocado, ¿no? Y esto me lo han dicho a mí, alumnos de bachillerato. Digo, mira, podemos entrar a valorar lo que quieras, pero la ley lo que dice es que te está dando una herramienta y tú tienes que utilizarla bien, ¿no? O sea, yo ahora mismo voy en coche y yo con ese mismo coche, y esto se lo digo siempre a los alumnos, yo con el mismo coche, que me encanta conducir y fenomenal, yo puedo ir a mi casa, puedo quedar con mi novio e irnos a un viaje súper guay, puedo ir a buscar a mi padre al hospital, puedo, lo que sea, voy a trabajar, tal, pero también puedo coger y atropellar a alguien, ¿no? Y provocar un accidente en la carretera y tal. Digo, entonces yo lo que no puedo decir es, no sé, yo así en mi coche. Digo, eso la ley no me lo acepta, ¿no? Digo, pues con la inteligencia artificial es igual. Entonces, aquí, más allá de que en España ha habido muchísimos casos, en España y por desgracia en el mundo, es que hay casi 70 aplicaciones que permiten poner ese cuerpo desnudo, ¿no? Entonces, o formamos en el valor de la privacidad, en el respeto, en la obligación legal, si queréis, incluso, ¿no? En las consecuencias, o va a ir a más, va a ir a mucho más. Y luego ya en estos 5 minutos que me quedan, os quiero contar alguna cosilla que creo que debéis saber, aunque ya he ido contando varias, ¿vale? Pero esto es Ay, perdóname. Esto es lo más importante que os voy a contar. No sé por qué no se ve, no se ve bien, es un círculo rojo, pero bueno. Lo que más, o sea, lo más importante que os voy a contar y que verdaderamente puede llegar a salvar vidas es el canal prioritario. El canal prioritario es una herramienta muy poco conocida, solo existe en España y de verdad que puede llegar a salvar vidas. Sirve para solicitar la retirada urgente de contenido sexual o violento que me cause un daño, tanto si la víctima es menor de edad como si la víctima es mayor de edad, ¿vale? Esto es muy importante. Lo pueden utilizar tanto los menores como adultos y de hecho también lo pueden utilizar los menores a partir de 14 años sin necesidad de ir a un adulto. Yo sé que todos los padres en general cuando cuento esto me dicen, Laura, yo quiero que si de repente hay una foto, pues imagínate, sexual de mi hijo que se está compartiendo por Instagram, yo quiero que me lo cuente y yo le ayudo, ¿no? Y yo le llevo al canal prioritario que es online, es gratuito, todo son ventajas, ¿vale? Pero ¿qué queréis? ¿Eso o queréis evitar el sufrimiento al menor? Porque yo creo que verdaderamente queréis evitarle el sufrimiento al menor, ¿no? Entonces, quedaros con que si la víctima es española o está en territorio español, se puede acudir al canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos. El único problema de este canal es que el nombre no es muy recordable. Entonces, yo siempre cuento que con lo que os tenéis que quedar o intentar recordar es que todo lo que vaya vía ese canal, la Agencia Española de Protección de Datos le da prioridad, ¿vale? Entonces, ha llegado a acuerdos con Instagram, con TikTok, ¿vale? Para tener un plazo medio de retirada normalmente de 24 horas, puede llegar a las 72 porque lo busca en otros sitios. Entonces, con que os quedéis con esta idea, a mí ya me sería suficiente. Es importantísimo que sepáis que existe esta herramienta, que los menores sepan que existe esta herramienta. De verdad ha recibido muchísimos premios y funciona muchísimo mejor que los mecanismos de denuncia de las propias redes sociales. Luego, importantísimo, os he hablado antes del vanity searching, que es ese buscarte a ti mismo en internet y en redes sociales, y la posibilidad de ejercer el derecho al olvido. El derecho al olvido en Europa es un derecho que está previsto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que está 100% vinculado con la privacidad
y que al final lo que te permite es eliminar determinada información de los buscadores que esté desactualizada, que te cause un daño, que no quieras que esté y ya está, y no hay problema, ¿vale? Pero para eso lo primero es saber qué información hay tuya o de tu hijo en Google, en páginas web, en redes sociales, en la inteligencia artificial, y luego ya si queremos ejercer ese derecho al olvido para cuidar esa privacidad. Os pongo ahí en el punto 2 deberes, ¿vale? O sea, esto al final son deberes porque quiero acabar a tiempo y contaros una cosita que creo que os puede gustar, que es que hay una parte de privacidad importantísima que está en nuestra mano, tanto como adultos como menores, ¿vale? O sea, yo he escrito varios libros, he escrito un libro enfocado para padres y educadores en el que doy todos estos trucos y muchísimos más, ¿vale? Está lleno de casos reales que me cuentan en los coles y bueno, en el despacho, porque al final me dedico solo a Legal Tech, solo, o sea, no me aburro, ya que me veis trabajando un domingo feliz, me encanta mi trabajo, pero verdaderamente, gracias a Dios, tengo mucho trabajo, ¿no? Pero también tengo cuentos para niños pequeños. ¿Por qué? Porque creo que hay que hablar con esto desde pequeños. O sea, al final, yo a mis sobrinos les enseñaba a cruzar en verde cuando tenían 2 años, les llevaba de la manita, oye, ve, avísame, ¿no? Cuando el muñequito esté en verde. ¿Y eso era porque le voy a dejar cruzar en verde mañana? No, evidentemente no, evidentemente no, pero los mensajes importantes cuanto antes se emitan, ¿vale? O sea, no esperéis a dar la típica charla cuando tengan 14 años o 16 que le deis el móvil y tal, sino que vean que vosotros sabéis configurar el micrófono, sabéis, o sea, las aplicaciones a las que le habéis dado el micrófono, en plan, oye, el móvil me espía, y es como, ¿el móvil te espía o le has dicho al móvil que te espíe? Porque no es lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo con los permisos de localización de la cámara, tener las aplicaciones actualizadas es importantísimo a nivel privacidad y ciberseguridad, la doble verificación, ¿no? Bueno, ahí os pongo en el punto 2 y en el punto 3 os pongo deberes, que es echarle tiempo, siéntate. Hay tutoriales que te lo explican. En el punto 3 sería simplemente entrar en esta página web, ¿no? Y ver si han ciberatacado nuestro correo electrónico. Y si lo han ciberatacado, obviamente cambiar la contraseña y estar súper, súper, súper atento a lo que, bueno, pues a posibles estafas, porque es más que probable que te llegue alguna estafa. Desterrar los 3 mitos de Internet, o de que no hay ley. Hay muchísimas leyes, lejos de haber una sola ley, hay muchísimas leyes. Lo de que existe el anonimato, que esto me lo dicen mucho los niños, ¿pero a quién denuncio? Si el usuario no pone su nombre real, no pone su correo electrónico, tal. Digo, mira, tú denuncia, reclama siempre que alguien habrá para ayudarte, bien sea la policía, bien sea la Agencia Española de Protección de Datos, INCIBE, quien sea, ¿vale? INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, te van a ayudar. Y el yo controlo, ya esto no me pasa, esto es un mito brutal y todos podemos caer. Y ahora os voy a pedir que saquéis el móvil, ¿vale? Y en el apartado como de llamar a alguien, como si yo os fuese a dar mi móvil, tecleéis asterisco, almohadilla, 06 almohadilla. Lo tenéis aquí en la diapositiva, ¿vale? Asterisco, almohadilla, 06 almohadilla. Es un código que te permite conseguir como el DNI del móvil, ¿vale? Y te permite bloquearlo a distancia en caso de que tengas un problema y te lo hayan robado o lo pierdas, ¿vale? Os va a salir varios dígitos. Y ya simplemente quería acabar puntual. Os dejo con 3 ideas y vamos a decir, un bonus track final. La primera idea es que vuestros hijos os necesitan, ¿vale? O sea, esto de mi hijo me da 1000 vueltas a nivel tecnología y tal, tu hijo te da 1000 vueltas en influencers, tu hijo te da 1000 vueltas en filtros, en manejo, en rapidez, ¿vale? Pero tu hijo no te da 1000 vueltas en responsabilidad legal, en privacidad, en sentido común, en impacto en la huella digital. En todo eso, tu hijo no te puede dar 1000 vueltas, ¿vale? Por supuesto, tiene un enorme lado positivo. Yo sé que hoy os he contado solo lo malo, pero evidentemente la tecnología tiene un enorme lado positivo y desde luego influye 100% en su vida. O sea, yo me encuentro muchos menores que me dicen que ChatGPT es su mejor amigo, ¿vale? Y le preguntan todo porque lo sabe todo, ¿no? Y esa novia de inteligencia artificial, pues es la que me cuida, la que me entiende, la que me comprende, con la que no discuto. Entonces hay un punto de educación de fondo bueno, del amor verdadero, ¿no? De lo que un poco yo diría que tenemos todos o queremos todos. Entonces,
Entonces, os dejo ahí con un mensaje que es mío y otro que no es mío. Primero el que no es mío, y es que todos somos influencers de alguien, ¿no? Y yo creo que verdaderamente el mayor influencer de un hijo es su padre, o sea, 100%. 100% para mí lo es, ¿eh? Para mí mi padre es el mayor influencer de mi vida y yo siempre lo digo, ¿no? Que con parecerme un 1% a mi padre, yo ya habré sido un genio, ¿no? Entonces, aunque creamos que a nivel de tecnología no sabemos por dónde tirar, creo que nos ha tocado una vida y una oportunidad preciosa en el que si logramos que la tecnología nos haga mejor, que esa frase sí que es mía, ¿no? Cuando presenté este libro, que es el que os digo que está enfocado a padres y a profes, muy importante, se envía a toda Latinoamérica, tanto aquí, o sea, en Amazon como en Dickinson, ¿vale? Tiene envío a toda Latinoamérica, evidentemente a España también. Que compréis el de la camisa verde, ¿vale? O el de la camisa azul, pero no el de la niña pelirroja, porque es la primera edición. Gracias a Dios tuvo mucho éxito. Y bueno, actualicé a la segunda y puse muchísimas más cosas, entonces puestos a comprar la actualizada, pero presenté también los 4 cuentos que os digo, ¿no? Y en esos 4 cuentos, pues me preguntaron una frase que lo resuma y la verdad es que no pude preparármelo porque no, vamos a decir, no me habían avisado las preguntas y entonces dije, mira, que la tecnología te haga mejor. Si te hace mejor hijo, mejor persona, mejor amigo, mejor novia, mejor todo, mejor trabajador, genial, gloria a Dios, utilizamos la tecnología. Si no, está llena de problemas y de riesgos. Entonces, yo por mi parte, nada más, quería acabar puntual. Os agradezco muchísimo la asistencia y, por supuesto, si hay alguna duda o algo que queráis comentar, pues aquí estoy. Estupendo, estupendo, Laura. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, este tipo de reflexiones, porque estos webinars sirven sobre todo para escuchar y ir reflexionando según vas hablando, cada uno de lo que le ha podido pasar, o a ti, o a alguien cerca de ti, o lo que, como tú bien dices, puede llegar a pasarte, porque todo lo que ves que te pasa por ahí y puedes pensar, no, a mí esto no me va a pasar. Muchas veces nuestros hijos y los que somos padres de familia numerosa y en edad adolescente unos cuantos, pues te puedes encontrar con escenarios de que dices, ¿cómo me puede haber pasado a mí esto? ¿No? Entonces Ujú, creo que el educar bien todo este campo, desde que son más pequeños, ¿no? Lógicamente también contando con el colegio, porque al final todo este tipo de cosas pienso que entre los grupos de iguales se produce mucho, ¿no? Pues yo he ujú. hecho esto, mira lo que he encontrado, mira lo que me han contado, mira lo que... Y tú en tu casa puedes tener unas dinámicas perfectamente ubicadas, ¿verdad? Y sin embargo, pues por fuera tu hijo estar con un montón de inputs que tú no controlas, que no sabes muy bien de dónde vienen, ¿no? Y de repente encontrarte con un papelón espectacular, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que yo creo que es importante, ¿no? Así que, bueno, había un comentario, ¿no? De Mario Reyes desde México, ¿no? Que dice que en México existe la ley Olimpia, ¿no? Que surgió por la difusión de un vídeo de contenido sexual no consentido por una mujer en Puebla, ¿no? Dice que solo se aplica en 29 de 32 estados. Bueno, no está nada mal, ¿eh? 29 de No está 32 nada estados. mal. Es lo que te iba a decir, que yo vivo entre México y España y me daría con un canto en los dientes conociendo muchos aspectos y muchas cosas que pasan en ese gran país, ¿no? Grande por el tamaño y grande por su cultura, ¿eh? Total. Entonces, bueno, dice que muchas veces no hay respuesta, ¿no? Por parte de las autoridades, ¿eh? Yo sí te quería hacer una pregunta, me parece Ujú. que es importante, ¿no? ¿Por dónde empezarías tú una conversación con un hijo en torno a esto? Es decir, ¿cuáles son las claves o los aspectos que tú crees que es importante que un menor, bueno, o no tan menor, me da igual, ¿no? Sepa, ¿no? En torno a toda la importancia de la privacidad, ¿no? Yo creo que muchas veces nuestros hijos, que los dejamos sueltos por ahí en redes en edades muy tempranas, ¿verdad? No son conscientes a veces de todo lo que supone todo esto, ¿no? Es decir, la cantidad de Ujú. gente y de fenómenos y de personas adultas que hay por ahí haciendo verdaderas barbaridades con menores, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál Total. es tu idea en ese sentido, Laura? A ver, me has dicho, me da un poco igual la edad, te lo voy a diferenciar un poco. O sea, si Bien, estamos pensando en un poquito más mayores, ¿vale? Como en la charla o incluso en el contrato, ¿no? Que a algunas familias os gusta firmar cuando le dais el primer dispositivo a los niños, sea tablet o sea móvil o incluso un reloj sí, inteligente, ¿no? Con acceso a WhatsApp y a tal. Ahí te diría
que para mí la conversación iría más por un ejercicio práctico de sentarme yo como adulto a configurar, a ayudar a configurar ese dispositivo, a meternos en todas las opciones de privacidad, aunque nos parezca un rollo leernos mínimamente las condiciones de uso y decir, oye, ¿qué datos estoy regalando a cambio de qué servicio? ¿Vale? O sea, porque muchas veces dejamos activada la localización por defecto en, yo sé, en una tienda de ropa, en el banco, tal, y dices, pero ¿qué sentido tiene que el banco sepa todo el rato dónde estoy? O sea, no, entonces hay veces que me dicen, no es que no tengo nada que ocultar, digo, si no es nada que ocultar, es ser consciente del valor de tu privacidad. Digo, no, el punto es girar, ¿no? O sea, es decir, expliquemos lo que es la privacidad, el valor que tiene, las implicaciones que tiene y luego en nuestra mano valorando, ¿vale? Porque al final, pues yo qué sé, yo utilizo WhatsApp, a mí me gustan los audios, entonces si no le doy permiso al micrófono, pues no puedo utilizar WhatsApp. Bueno, pues ahí valoramos, ¿no? Y entonces sé los temas de conversación que yo trato por WhatsApp, ¿no? O sea, pues nada importante. Nada importante, yo mando audios de, oye, Carlos, quedamos a las 5, venga, vale, y ya está, ¿no? Pero desde luego no fotos íntimas, no vídeos desnudos, no vídeos en bañador o bañador, o sea, o fotos o tal. Entonces, te diría que siendo más mayor, esa parte de configurar privacidad, ciberseguridad, explicarle la importancia de diferentes contraseñas, incluso provocarle estafas, entiéndeme, enseñarle estafas a ver si caería y explicarle, ¿no? Oye, pues caerías por esto y por esto, ¿no? Contarle esos casos reales de, oye, si te ponen una multa de 10.000 euros, yo como padre la voy a pagar porque no me queda otra, pero que sepas que las consecuencias van a ser estas, ¿no? O sea, conocer la normativa, evidentemente adecuada al lenguaje, no son abogados, no tienen por qué serlo, pero pues la labor también como padres de traducírsela un poco a esas consecuencias. Y en los Ujú. más pequeños, te voy a decir que yo ya, o sea, esos cuentos de los que os hablaba están pensados para niños que lo lean solos a partir de 6 años, pero si se lo lee el padre, pues más pequeño. Y hay uno que explica lo que es la privacidad en lenguaje de niños, José, evidentemente. O sea, en lenguaje de niños 100%, ¿no? Pero decirles, oye, si alguien te pide una foto, si alguien tú ves que se está metiendo con otro alguien, oye, pues hay que ver por qué el móvil es tan adictivo, ¿no? ¿Por qué quiero ver un vídeo y me quedo viendo 20? Todo eso tiene una razón de ser y sabérselo explicar desde pequeños, ¿no? Por eso os decía lo de enseñarle a cruzar en verde. No es porque le vaya a dejar solo, es porque las cosas importantes se enseñan desde pequeños. Si puede ser que no lo hemos hecho, oye, pues nunca es tarde, ¿no? Pero esos puntos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, lo que pasa es que al final, fíjate, con la cantidad de cosas que tenemos por delante, como padres o como profesores también, porque desde el Ajá, colegio los tutores, los responsables de nuestros hijos en las acciones tutoriales también te requiere al final como un poco de formación y de especialización en esto, ¿no? Porque no, 100%. o sea, esto no es simplemente, no, mira, que le das aquí o le das allá, o sea, tienes que ser un poco más proyectivo en cuanto a las consecuencias y los aspectos de cómo, ¿no? Cuando comentabas ahora al principio de tu reflexión, ¿no? Pues todos esos aspectos importantes, ¿no? Que Ajá, terminología, ¿no? De qué es lo que ajá. supone, de dónde estamos yendo, al final, bueno, pues esto de ser padre se está convirtiendo, pues bueno, en algo complejo, ¿no? En cuanto a todo Es este tema. complejo, es complejo, es complejo. O sea, yo te voy a decir con toda sinceridad que el libro para padres lo hice porque me lo pidieron de la editorial unos padres. Me dijeron, mira, Laura, Bien, yo no tengo tiempo ni de cursos ni de nada, claro. una hora se me queda corta, entonces pues me voy a poner a leer y a partir de ahí actualizar, ¿no? Por eso es verdad que la vida va muy rápido y que al final dices, pues sí, yo estoy actualizada porque me dedico a ello y porque trabajo mucho con niños y me lo cuentan, ¿sabes? O sea, al final son ellos los que me dicen, oye, es que Chat es mi mejor amigo porque nunca me falla. Y digo, pero ¿cómo que tu mejor amigo? O sea, entonces, Sí, claro, es el un punto ser de, máquina. Sí, 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 sí. Ahora hay, es así. bueno, se está poniendo encima de la mesa la complejidad que están teniendo todos los LLMs estos de Ajá, ChatGPT, Gemini, etcétera, que se están sí, sí, convirtiendo en aliados absolutos desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Del 100%. mucho adolescente, ¿sabes? Que dices, oye, pero si tienes tus padres, tus amigos, tal, no, no, y prefieren contárselo con lo que eso supone, desde un punto Ese de es el vista del tema. conocimiento, ¿no? A una inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es, Bueno, de bueno, hecho, o sea, para que veas, ChatGPT ya ha dicho que va a lanzar ChatGPT Salud, ¿eh? O sea, claro. un apartado y hay gente en cola de espera para registrarse ahí, ¿no? Y dices, es que
si no es ese punto, si yo no digo que la inteligencia artificial no valga, por supuesto que vale, pero no le des información que vale muchísimo dinero, que te puede generar un impacto importantísimo. Eso en algún momento lo van a vender a aseguradoras, a empresas, a todo. O sea, es un descontrol de privacidad y el hazte una foto en formato no sé dónde. Y dices, sí, pero esa imagen que es la tuya o la de tu hijo, o la de tu marido, o la de tu amigo, se lo está regalando a ChatGPT, es que se lo está regalando a cambio de una foto un poco guay. O sea, yo no digo que no esté chula, pero ¿a cambio de qué, no? ¿A cambio de qué? Claro, Entonces, es esa, o sea, por supuesto, los padres tenéis un retazo brutal, brutal, también muy bonito, ¿eh? O sea, cada época tiene sus claro. cosas, porque los Pues niños yo lo bien que siento educados es en que esto, a veces es un poco, y fíjate que yo estoy metido en el mundo de la educación y me dedico a esto, pero a veces es un poco que no llegas, es decir, todo evoluciona, está evolucionando tan deprisa y con una cantidad de verdaderas situaciones que dices, ¿cómo puede pasar esto? ¿No? O sea, es total, decir, yo creo que todos los temas de acoso, los temas de suplantación de identidad, el tema de ujú, robos, es decir, ahora pues eso, es que la IA te coge una foto de Instagram vestido y te desnuda tranquilamente, te pone una música y te ha metido en un lío espectacular, ¿no? total, Y total. todo eso yo creo que va a traer mucha cola, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí mucho que pensar sobre todo este asunto, la verdad. Muy Nada, bien. manos a la obra, manos a la Sí, obra. sí, no nos queda, no queda otra, no queda otra. En fin, bueno, Total. pues nada, muchísimas gracias a todos por estar. Laura, muy amable, muy Nada, gracias agradecido a de ti. verdad, porque yo creo que ha resultado, pues como siempre, interesante. Y nada, nos vemos pronto, ya en el último webinar que vamos a tener ya en el mes de mayo, para que, bueno, pues despidamos este curso académico y todo este asunto. Así que nada, mil millones de gracias, Laura, y a todos Nada, ustedes. gracias a vosotros. Muy amables, gracias.